Hola de nuevo, esta es la actualización de Template, la última que voy a subir. Si ya adquirieron el programa, esto les estará llegando de forma gratuita en las siguientes semanas. Si por ahí alguien que lo compró no le llega por error, me pueden mandar un mensaje para preguntar. De por sí el programa ya es algo bastante robusto, entonces eh, no es que hay un montón de cosas que hacerle, pero sí tiene sus cositas nuevas. Lo primero es que aquí en la pantalla de inicio están actualizados los histogramas de edad promedio, rango de edad y grupos de edad para justamente para conocer mejor la distribución de los grupos de edad de nuestros pacientes para los fines que eso mejor nos convenga como nutriólogos. Lo siguiente, que bueno, esto es solo opciones de visualización, ¿no? No hay ninguna cosa adicional que hacer, solo es una forma diferente de visualizar los datos que está mucho más explícita. Lo siguiente es que en la pestaña de pacientes, al registrar un paciente nuevo, antes había que poner de forma manual todos estos sís y nos. Entonces, ahora tiene un botón aquí de autollenado. Cuando yo lo pongo, todos los antecedentes personales y familiares se llenan con un no por default y solo los que yo voy a poner, solo los que yo necesito cambiar por un sí, ya los cambio desde aquí. Lo siguiente está en el apartado de antropometría, específicamente en el perfil antropométrico completo, que es el que se usa para 5 componentes, porque, bueno, hay medidas que no cambiarían, ¿no? Todos los diámetros óseos no se mueven, en adultos, por supuesto. Entonces, esos diámetros, para no tener que estarlos tomando o no tener que estarlos llenando de forma manual, cuando yo tengo un paciente este, al que ya consulté anteriormente, yo puedo poner el nombre y el código del paciente y aquí me carga las consultas previas que he tenido. Entonces yo puedo elegir cualquiera de esas y me carga aquí automáticamente los datos que son los que no se mueven, los datos que no tienen variabilidad, ¿no? La estatura, talla sentado, todos los diámetros óseos y el diámetro de la cabeza. Entonces yo le puedo copiar las medidas y ya se pasan al lado izquierdo, que es donde yo voy a llenar todo lo demás, que sí puede variar, ¿no? Las circunferencias, los perímetros de brazo, de antebrazo, tórax y todos los pliegues, que son las cosas que al final sí varían. Eso es bueno, solo para que no tengamos que estar llenando de forma manual todos estos diámetros que no cambian. Luego, algo importante y que toma en cuenta un par de sugerencias por ahí, está aquí en el apartado de antropometría, que de por sí ya era bastante extenso. Tiene en el apartado, aquí para empezar, en el apartado de 5 componentes, podíamos calcular la masa adiposa objetivo y cuántos kilos nos faltaban cuántos kilos nos sobran o nos faltan para esa masa adiposa objetivo, o la suma de pliegues objetivo y cuántos kilos nos faltan o nos sobran para esa suma de pliegues objetivo. Y aquí ahora lo que se puede hacer es calcular un aproximado de el balance energético, o sea, si necesito un déficit o necesito un superávit para llegar eh, a esa meta que puse anteriormente. Si yo no pongo nada, pues no hay nada que me vaya a estar calculando por ahí, ¿no? Pero entonces yo puedo decir, yo quiero que la masa adiposa, que está en 22% de este individuo, yo quiero que esté en 18% y me dice que son 3.53 kilos los que hay que disminuir de masa adiposa. Y yo quiero que este individuo los pierda en 30 días, ¿no? Eso nos daría un balance teórico de menos 800 calorías por día. A mí me parece que está muy excesivo, quizás lo acomodaría a 60 días y entonces sí nos da que necesito generar un balance de 411 calorías, que pues tiene bastante más sentido que 800 calorías menos por día. Entonces yo sé que todo esto tiene sus márgenes de error, está en nosotros como nutriólogos o preparadores saber cuáles son los límites tolerables o en dónde están los límites de ustedes para, para cada paciente. Eh, entonces, bueno, al final es solo una referencia. Evidentemente, todo lo que se prescriba a partir de aquí es responsabilidad del nutriólogo que está a cargo, ¿no? La suma de pliegues objetivo igual, si yo quiero una suma de pliegues esta persona tiene una suma de pliegues de 6 pliegues de 64 y yo quiero que esta persona tenga una suma de pliegues de 55, me dice que me sobra 1.21 kilos y entonces yo quiero que lo logre en 30 días y ahí me da el déficit propuesto por día, ¿no? O sea, lo que tendría que estarle, el déficit que tendría que estar generando. Eso es una de las actualizaciones de esta parte de antropometría. La otra actualización es estas
estas dos secciones que están aquí abajo, que es el perfil de adiposidad, para que se puedan visualizar todo lo demás. O sea, aquí ya nos daba el diagnóstico arriba, pero era difícil a veces visualizar los pliegues, los perímetros y tener que ir a la base de datos. Entonces aquí nos da todas las medidas de esa consulta, nos da todos los pliegues. Aquí podemos ver gráficamente muy fácil cuál es el pliegue más grande, más pequeño, en donde hay mayor adiposidad, menor adiposidad, y las sumatorias de pliegues para 4, 6 y 8 pliegues, sumatoria de pliegues axial y apendicular, sumatoria superior, media e inferior, para que, como un perfil de adiposidad, ¿no? Si son nutriólogos a los que les gusta mucho la antropometría, seguro es algo a lo que podrían sacarle mucho provecho. También está el perfil de perímetros, de la misma forma que está el perfil de adiposidad. Entonces están todos los perímetros, igual cuál es más grande, más pequeño, cuál va creciendo, cuál va bajando. Y en los perímetros corregidos, que serían los perfiles musculares al final, nos da igual, ¿no? Todos los perímetros corregidos y cuál es la suma de perímetros corregidos de zona inferior, zona axial, que sería la zona del tórax, y zona superior, ¿no? Que serían al final los brazos. Entonces, esto es algo nuevo que no tenía, justamente lo del perfil de adiposidad y lo del perfil de perímetros. Esto me parece que ya lo tenía desde antes, percentiles versus ArgoRef. Y una cosa más, creo que es la última, en el apartado de menú, cuando yo estoy creando menús nuevos, y bueno, o sea, cuando yo trabajo con esto como contador de macros, todo se calcula en equivalentes automáticos, ¿no? Aquí dice automático y acá también son calculados por día y también son automáticos. Pero si yo tengo personas con las que trabajo en equivalentes del plan, 100% en equivalentes, entonces todo esto siempre ha sido manual, ¿no? Y cuando yo cambio esto, si yo pongo frutas, 10 frutas, obviamente se me van a exceder los carbohidratos aquí, me dice que ya lo llenó, si yo le pongo 0, entonces obviamente me dice que quedo más corto en carbohidratos. Tiene estas barras que son de control, son mucho más fáciles de ver. Y además de eso, conforme yo distribuya en tiempo de comida, aquí puse por ejemplo desayuno, comida y cena, y la distribución de equivalentes, conforme yo los distribuya ahí, yo puedo ver aquí abajo, tengo una gráfica adicional de qué hay en cada tiempo de comida, en gramos de carbohidratos, lípidos y proteínas, y cuántos gramos por kilo de peso estoy prescribiendo, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, sería importante en alguien que entrena, en un individuo que entrena 2 días, ¿no? Cuántos gramos de carbohidratos hay por kilo de peso después del primer entrenamiento o después del segundo o train low o lo que vayan a decidir hacer. Pero aquí puedo ver los gramos por kilo de peso y puedo ver las distribuciones por comida, ¿no? ¿Cuál es el total? ¿Cuál es el porcentaje del total? O sea, aquí me dice que la comida tiene alrededor del 40% del total de las calorías del día, que tiene alrededor del 40% de las proteínas del día, y por ejemplo el desayuno tiene alrededor del 30% de las calorías del día, tiene el 36% de los carbohidratos y ya. Creo que estas son todas las actualizaciones hasta ahorita. Si llego a hacer una adicional, les mandaré mensaje. Y como les digo, ¿no? De por sí ya es un programa bastante robusto. Si llegan a este video y no han visto los videos anteriores de todas las funciones de Nutemplate, están aquí mismo en mi canal. Y si tienen alguna duda, pues siempre pueden mandarme mensaje.